Hola a todos, mi nombre es Laila Balam y les voy a hablar acerca del cambio climático y sus efectos en la economía mundial. Primeramente, voy a definirles de qué se trata el cambio climático. El cambio climático es más que nada los cambios que se puedan producir en la temperatura y los patrones climáticos de nuestro planeta. Es una variación global en el clima del planeta. Esto es a causa de situaciones naturales, pero principalmente es por la actividad humana, como por ejemplo la quema de combustibles fósiles, la pérdida de bosques, y también por otras actividades como por ejemplo las industriales, las agrícolas, las ganaderas y de transporte y muchas más. Las causas principales del cambio climático es los residuos humanos, la deforestación, ganadería y la agricultura también y la industria. Bueno, ¿en qué sentido? Por ejemplo, los residuos humanos, porque con el nivel de consumismo que hay y también por el tema de desechos de un solo uso, realmente sí se está generando muchos residuos y también estaríamos hablando de los desechos biológicos humanos, que son la principal fuente de metano. Luego tenemos la deforestación, que en este caso pues es por la tala inmoderada de los bosques, de selvas, principalmente para la producción de necesidades humanas, que pueden ser de alimento o pueden ser simplemente, en este caso, de construcción o lo que sea, ¿no? Finalmente, la deforestación sin reforestación es un tema bastante delicado porque no solamente afecta para el cambio climático, sino que a corto plazo sí podemos ver las afectaciones como los deslaves, como por ejemplo también de que sean zonas más cálidas, porque pues finalmente no hay árboles. Y bueno, luego tenemos la ganadería y la agricultura, que particularmente por el nivel de consumo alimentario que necesita toda la población mundial, se tienen que hacer en números grandes también la producción de alimentos, que en este caso, por ejemplo, para carne, pues obviamente se tiene que tener a muchos animales a la vez. Los desechos que producen estos animales también producen metano, que son uno de los gases de efecto invernadero que provocan obviamente el cambio climático. Luego también tenemos las industrias, que en este caso principalmente el de la energía eléctrica es el que más contamina. Lamentablemente la quema de combustibles fósiles en ese sentido para poder producir energía eléctrica, carbón, petróleo y todo eso realmente son de las principales, de hecho es de las principales causas del cambio climático. Aquí les estoy representando en una gráfica cuáles son los países que más contaminan con emisiones de efecto invernadero, hablándose de dióxido de carbono y metano. En primer lugar tenemos a China con un 30%, es verdaderamente impresionante. El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con un 15%, el tercer lugar lo ocupa la Unión Europea con un 9%, enseguida le sigue la India con un 7%, luego está Rusia con un 5% y Japón con un 4%. Solo imagínense esto, de 197 países en el mundo, 6 son los que más contaminan. Y el resto de los 189 países,
que en su mayoría son países subdesarrollados, representa solamente el 30%. Es de verdad impresionante que solamente 6 países y de los más desarrollados son los que más contaminan. Y también cabe mencionar que son de los países que menos quieren participar en programas para la reducción de estos efectos, de estos gases que emiten el efecto invernadero. Pero bueno, esto es nada más para que se den una idea de cómo está esta situación de los países que más contaminan. Perdón. La construcción con un 6% y otros con un 10%. Bueno, entonces ya llegamos al punto en donde tenemos que hablar de los efectos del cambio climático en el mundo. Yo las clasifico de esta forma. Tenemos los efectos climatológicos, los efectos sociales y los efectos económicos. Los efectos climatológicos son aquellos que, como su nombre lo menciona, están íntimamente ligados al clima. Esto pudiera ser como ejemplo el aumento de la temperatura en los polos, que están derritiendo los hielos glaciares. Ese sería un ejemplo. O por ejemplo también que en algunas zonas ya no llueve o que en otras llueve demasiado. O sea, son situaciones climatológicas que se están viendo muy a simple vista y que podemos percibir. Y estos son los efectos más sobresalientes y más a corto plazo que se puede ver con el cambio climático. Luego tenemos las sociales, que precisamente por el efecto que conlleva muchas veces los efectos climatológicos, que en algunas zonas, por ejemplo, ya es más fácil que ya no hayan lluvias o que no se pueda cosechar o que no hayan los suficientes alimentos, entonces se producen los famosos desplazamientos, que con tal de tener una vida mejor en algunos otros lugares, la gente pues decide migrar y decide mudarse en otra parte en donde pueda ser mucho más fácil la vida para ellos. Y bueno, ese sería uno de los principales ejemplos, se pudiera decir, de los cambios o de los efectos sociales que trae el cambio climático. Luego enseguida tenemos los económicos, que es sobre los que yo me voy a enfocar un poquito más para que ustedes puedan conocer, saber cuáles son los efectos económicos que, de hecho, al principio con el tema del cambio climático eran solo científicos, investigadores del clima como tal, meteorólogos, pero realmente nunca se había visto a un economista trabajando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en Gran Bretaña recientemente le delegaron o le dejaron el enorme trabajo de saber todo acerca del cambio climático, sus efectos y demás, no a uno del clima, no a un meteorólogo, sino a un economista. Entonces, sí es interesante ver cómo hay efectos en cadena desde el clima hasta los sociales y por ende los económicos. Aquí les estoy representando a través de un esquema, de una imagen, cuáles son los efectos socioeconómicos del cambio climático.
Dentro de ellos está los costes de adaptación en zonas costeras, esto debido obviamente al nivel del mar que va aumentando. Esto se ha visto precisamente porque se ha estado derritiendo los hielos polares y bueno, esto implica grandes costos porque hay mucha gente que se desplaza también por esta situación. Como ustedes pueden ver, todo está relacionado, todo está ligado, todo está vinculado. Una situación que sucede en algún otro país le afecta al otro lado del mundo, por ejemplo, a los habitantes del otro lado del mundo. Y bueno, tenemos el desplazamiento de poblaciones enteras, que es lo que yo les comentaba. Dice, deceso de la productividad de las cosechas. Esto por muchas situaciones, porque, por ejemplo, hay situaciones de cambio de temperatura extremas, que eso pues obviamente afecta tanto a las personas que lo trabajan, o sea, en el nivel de productividad de las personas, así también como en qué tanto puedes cosechar si a final de cuentas hay una época de huracanes, por ejemplo, o que si viene una época de sequía, entonces todo eso afecta en la productividad de las cosechas, tanto en este caso el trabajo humano como también el clima afecta en ese sentido. Dice, debido a subida de precios en alimentos básicos o de consumo habitual, que bueno, precisamente por el bajo nivel de productividad de los productos básicos, entonces se da también la subida de precios de estos alimentos, precisamente por la escasez. Entonces, mientras más escaso sea y si es un producto a nivel básico, entonces el precio sube por muchas situaciones, por la forma en la que se tenga que transportar de un país a otro, por ejemplo, o en su caso también por el detalle de que pues no es tan fácil producir cierto tipo de alimento en cierta época del año porque hay sequía o lo que sea, todo eso conlleva a una subida de precios que básicamente se resume como en inflación. Entonces es muy importante que sepamos que lo que pasa aquí siempre repercute de alguna forma en otro ámbito. Luego tenemos aumento de la pobreza provocada por fenómenos meteorológicos extremos, que también esto se da con el desplazamiento de las personas, precisamente porque si no hay alimentos, no hay una condición humana de salud, no hay trabajo, no hay alimentos, no hay todo esto, entonces por eso la gente decide desplazarse, por eso la gente decide emigrar a otros países que también trae problemas a final de cuentas. Dice propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura. Sabemos que hay muchas enfermedades que son más propensas de adquirirse con temperaturas altas y también esto afecta obviamente a las personas en cuanto a su salud, en cuanto a la salud se trata, ¿no? Luego dice empeoramiento del acceso del agua potable en determinadas áreas, que es lo que también les comentaba. Hay épocas, por ejemplo, de sequía en el que pues no hay agua. Tal es un vivo ejemplo, por ejemplo, en el norte del país ahora, en el que ahora por las temperaturas tan altas, por la escasez de agua, porque hay hay sequía, no hay suficiente agua. Entonces, sí es importante conocer que todo esto va en cadena y que pues obviamente llega a afectar de una o de otra forma, ¿no? Más conflictos bélicos para acceder a recursos limitados. Este es un tema bastante controversial, bastante delicado también.
que hay muchos países que se viven peleando por los recursos naturales de unos con otros. Y bueno, eso también causa muchos problemas sociales y sobre todo también económicos. Luego dice pérdida de la capacidad del trabajo debido al calor, que es lo que estaba comentando en el punto del deceso de la productividad de las cosechas, que las personas pues con el intenso calor por el aumento de la temperatura, pues finalmente no rindes lo mismo físicamente porque tu cuerpo se agota mientras la temperatura sea más alta. Bueno, esta es la parte de un poco más resumido o más en específico a los efectos económicos mundiales. Los efectos económicos mundiales yo los resumo en estos 5. El primero, que es el aumento del consumo energético. El segundo, el deceso en la producción alimentaria. El número 3, la inflación, que se ve reflejado en costos mayores de productos, incremento en los gastos de salud y desplazamientos forzados. Bueno, todo se encadena. Recuerden que mientras más sea la demanda del consumo de energía, entonces pues más costos implicaría también. Entonces nosotros tendríamos que pagar mucho más y ahorita lo vemos con la situación que se está pasando en nuestro país con el tema de los energéticos, de la gasolina, de la energía eléctrica. Sí son situaciones económicas que quizá no del todo esté vinculado al cambio climático, pero finalmente sí tiene o sí repercute también de cierta forma en los bolsillos de cada uno de nosotros. Luego tenemos el deceso de la producción alimentaria, que bueno, esto es básicamente por las situaciones en cadena del clima, que si el clima no es idóneo para las cosechas, entonces la producción es menor. Y también considerando que si las temperaturas bajan el nivel de producción de las personas, entonces también se ve reflejado finalmente en la producción alimentaria. Y esta producción alimentaria va íntimamente ligado a que si hay menos de X o Y producto, entonces, y es un producto básico, entonces muy seguramente va a repercutir en el costo del mismo, que siempre se va a ver a un costo mayor y que se puede representar como una inflación. Bueno, luego tenemos el incremento en los gastos de la salud, que si ya venimos comentando, ¿no? Que si hay un deceso en la producción alimentaria y luego entonces los costos son muy altos y luego entonces estamos hablando de temperaturas extremas, de situaciones climatológicas extremas, entonces también se empieza a ver afectado el incremento de los gastos de la salud. ¿Por qué? Porque finalmente las personas no están en su desarrollo normal, en su desarrollo ideal, para que pues obviamente esté
bien de salud, sí, con una buena alimentación, con un entorno bastante finalmente bueno, entonces pues sí repercute en la salud de los individuos. Luego los desplazamientos forzados, que a carencia de alimentos, de salud, en este caso de los costos ya son muy altos y demás, la gente siempre busca un mejor lugar para poder llevar una vida más plena, ¿no? Entonces, esto conlleva a que las personas pues busquen otros lugares, inclusive otros países, y de esta forma se hacen los desplazamientos forzados, que a final de cuentas estos desplazamientos también repercuten económicamente en el desarrollo productivo del país, en donde pues muy probablemente se va a ver afectado el nivel de empleos, que va a haber escasez, ¿no? de gente que pudiera desarrollar algún tipo de trabajo, o en su caso, en donde se están desplazando estas personas, pues va a haber demasiada mano de obra en aquel país y, y bueno, entonces se hace un desbalance por completo, se hace un desequilibrio completo y que pues obviamente repercute también en costos y demás. Y bueno, aquí les voy a hablar de lo que sí podemos estar haciendo desde las empresas para poder mitigar los efectos de gases como son el dióxido de carbono, metano y obviamente para mitigar en este sentido el cambio climático. Las cuatro que yo les pongo aquí serían los sistemas de energías limpias, uso sostenible de la tierra, gestión inteligente del agua y economía circular industrial. ¿A qué se refiere cada una? Bueno, el sistema de energía limpia se refiere básicamente a una opción alterna en el que se puedan estar utilizando una producción de energía libre de dióxido de carbono o de metano, que pudiéramos decir la eólica, por ejemplo, o la solar, que no conlleva ningún tipo de situación en el que se libere dióxido de carbono en la atmósfera. Luego tenemos el uso sostenible de la tierra, que básicamente pudiéramos tomarlo en cuenta más para aquellas empresas en las que se utiliza fertilizantes o en el que se tiene que devastar, ¿no? cantidades enormes de bosques o de selvas para poder producir alimentos y demás, ¿no? Sino que tiene que haber un equilibrio entre lo que se está utilizando como tierra y de reforestarla también, ¿no? Bueno, también está el hecho de que pues no deberíamos de estar utilizando fertilizantes, ya que los fertilizantes pues no necesariamente son buenos, quizá a corto plazo y por la producción que se tiene que hacer de los alimentos, pues bueno, es necesario, ¿no? Pero de esto se trata, de que cambiemos esa modalidad. Ahora, por ejemplo, hay mucho de la situación de alimentos orgánicos, más bien de la producción de alimentos orgánicos, que bueno, mucha gente ahora está optando de cultivar sus propios alimentos en su casa, ¿no? Ese pudiera ser también algo bastante aceptable
si lo pudiéramos hacer la gran mayoría, pues obviamente sí tendría un resultado bastante efectivo si todos lo hiciéramos, ¿no? Pero bueno, de eso más o menos se trata. Gestión inteligente del agua. Aquí pues sabemos que hay algunas zonas con escasez de agua y que podrían ver un Producto Interno Bruto con un decaimiento hasta de un 6% pronosticado para el 2050. Y pues bueno, esto bien se pudiera evitar si nosotros administráramos o en su caso usáramos el agua un poco más eficientemente. Esto pues obviamente a través de innovaciones tecnológicas o a través de la inversión de una infraestructura pública. Lamentablemente en el caso por ejemplo de Quintana Roo tenemos una infraestructura de agua privada, de hecho de una empresa privada. Entonces sí sería muy importante ver que la gestión del agua sí sea bastante inteligente, porque hay muchas zonas en pobreza extrema que carecen de agua, y esto implica también pues más problemas de salud y obviamente problemas sociales también muy catastróficos. Todo va vinculado, todo va ligado. Y por último tenemos la economía circular industrial, que bueno, prácticamente necesitaríamos en este sentido transformar, esa sería la palabra, transformar por completo nuestra perspectiva de cómo tendríamos que hacer que funcione las empresas. Pudiéramos decir, ¿no? Muy fácilmente en este sentido, la gran cantidad de plásticos que circula en el mundo es de verdad impresionante. Entonces, esos desechos producen mucha contaminación. Lo que bien se pudiera hacer es que puedan ser reciclados, puedan ser reutilizados y que no solamente sean de un solo uso prácticamente. Deberíamos empezar a ver como antes, hace algunos años, todavía a mí me tocó que tú ibas a la tienda a comprar un refresco y tú llevabas tu envase y te la canjeaban. Ahora no, todo es desechable, inclusive lo podemos ver con los aparatos tecnológicos. Ya nada es para reparación. Si tu refrigerador, por ejemplo, se le quema alguna pieza o la pieza simplemente ya no funciona, no, ahora tienes que comprarte un refrigerador completamente nuevo porque solo la pieza cuesta igual que comprar un refrigerador nuevo, ¿no? Hay que tener unas políticas para las empresas en el que pues realmente sí tendrían que considerar la reutilización para evitar tanta contaminación, que finalmente para ellos también quizá no sea adecuado, ¿no? Es como en el caso de las bombillas, que originalmente existían bombillas en las que pudieras utilizarlas por muchos años, pero desgraciadamente el concepto económico del capitalismo es solamente producir o generar más ingresos, más dinero,
Ahora ya no es de que se busque la eficiencia de los productos, sino qué tanto me va a dejar de ganancia, ¿no? Bueno, eso sería por todo, chicos. Esto